Fue pensado para mostrar la grandeza del régimen comunista en Bulgaria. Sin embargo, tuvo un destino mucho más trágico de lo planteado. Te invitamos a conocer Buz-Udja, el imponente monumento abandonado. En el oriente de Europa, sobre la costa del Mar Negro y en la península balcánica, nos encontramos con Bulgaria. Está lejos de ser uno de los países más atractivos para el turismo en su región. Igualmente, año tras año llegan visitantes para conocer distintos puntos de su geografía, como el monasterio de Rila, que fue declarado Patrimonio Cultural por la UNESCO, o Veliko Tarnovo, que fue la capital del país y conserva una gran herencia medieval. Pero hay otro lugar puntual que también atrae turistas a pesar de no ser promocionado por ningún organismo oficial. Es más, casi que es ignorado o escondido, para evitar que haya demasiados curiosos. Y muchas veces se cumple con ese objetivo, que pase desapercibido. Es que no queda cerca de ninguna ciudad importante ni de algún otro destino popular, y los accesos son algo complicados. Nadie se lo topa de casualidad, sino que todos los que van hasta allí lo hacen para encontrarse con este insólito lugar. Estamos hablando de Buz-Udja, un imponente monumento que consta de una torre y una estructura que parece un ovni o un platillo volador. Se encuentra en una cima de los Montes Balcanes, sobre los 1400 metros de altitud. Las imágenes del lugar y del entorno son tan fascinantes que podríamos estar el resto del video simplemente mostrando las montañas y el monumento. En invierno suele nevar, así que el escenario se transforma en otra postal imperdible, digna de las construcciones imperiales de Star Wars. Pero, además de apreciar este lugar, también podemos contar algunas historias fascinantes que esconde. ¿Por qué se construyó esta obra faraónica en el medio de la nada? Y más aún, ¿por qué se encuentra abandonado desde hace décadas? A partir del siglo XIV, Bulgaria estuvo bajo el dominio del Imperio Otomano. Sin embargo, con el tiempo comenzó a aflorar un sentimiento nacionalista y aumentó la tensión con el gobierno central. A mediados del siglo XIX empezaron los enfrentamientos entre las fuerzas revolucionarias búlgaras contra los turcos. Al inicio, las cosas no salieron del todo bien. En 1868 se produjo una batalla en la que murió uno de los líderes, Hacı Dimitar. ¿Dónde sucedió? Sí, en el monte Buz-Udja. Unos años después, en 1891, un grupo de militantes se reunió en secreto en ese mismo lugar para formar un movimiento socialista. Sería el germen del Partido Comunista Búlgaro, clave en la siguiente etapa del país. Varias décadas más tarde, Bulgaria logró su independencia y, después de la Segunda Guerra Mundial, se abrazó al bloque comunista. En ese contexto, los líderes del país quisieron rendir homenaje a sus antepasados revolucionarios. En 1974 comenzaron las tareas, después de haber destinado 1 año y medio al diseño de la obra. Es que lo que había por delante no era nada fácil. Para preparar el terreno se redujo el pico de la montaña, que pasó de tener 1441 a 1432 metros. Se excavaron 15.000 metros cúbicos de roca para los cimientos. Para la construcción se utilizaron nada menos que 70.000 toneladas de hormigón, 3.000 de acero armado y 40 de vidrio dorado. 6.000 personas trabajaron para hacer realidad el monumento, entre los que había obreros, arquitectos, ingenieros, escultores y artistas. Porque, como veremos, por dentro estaba repleto de obras de arte. No se hizo de un día para el otro, sino que requirió 7 años hasta su inauguración en 1981. Claro, es que no se podía trabajar todo el año por las inclemencias del tiempo. Por eso es que las tareas se concentraban entre mayo y septiembre. A precios actuales, el costo de Buz-Udja llegó a los $62 millones. A partir de su culminación comenzó el apogeo del monumento, que consta de una torre de 70 metros de altura y una sala de ceremonias de 42 metros de diámetro. En ese lugar se celebraban las reuniones del Partido Comunista Búlgaro, lugar emblemático de poder durante los años de sintonía con el régimen soviético. El edificio principal, no la torre, se podía visitar de miércoles a domingo y era gratuito para todos los búlgaros, aunque debían reservar con antelación. Sobre las paredes se podían apreciar decenas de obras de arte que rememoraban distintos hitos de la historia del país y del comunismo, tanto local como soviético. Se calcula que el lugar tuvo 2 millones de visitantes durante la etapa en la que funcionó a pleno. Pero aquella etapa esplendorosa de Buz-Udja duró muy poco, solo
8 años. Así como cayeron el muro de Berlín y la Unión Soviética, también concluyó el comunismo en Bulgaria. En 1989 comenzó la transición hacia la democracia, por lo que el monumento empezó a perder protagonismo. Para el nuevo gobierno central, el tema era un problema. Las dificultades económicas eran serias, por lo que no se podía destinar demasiado tiempo ni recursos a un monumento que, para colmo, ensalzaba un pasado comunista que se quería dejar atrás. Por eso, Busutya comenzó a olvidarse. El lugar fue completamente abandonado por las autoridades y quedó a disposición de cualquiera que pasara. Como tenía piezas muy apreciadas, la construcción fue saqueada. Todo lo que tenía valor dentro del edificio fue retirado. Hasta el techo interior, que estaba revestido en cobre, desapareció. Con el correr de los años, el destino comenzó a ganar fama entre los viajeros adeptos a los destinos menos explorados. Oficialmente no estaba abierto, aunque era posible inmiscuirse. Había una pequeña abertura que permitía ingresar al lugar. Así fue también que comenzó a intervenirse de forma descentralizada. Todavía se pueden ver los grafitis realizados después de su cierre, con leyendas que remiten al fin del comunismo o a la historia del país. Al mismo tiempo, ya no se podían ver las grandes obras que resaltaban la grandeza del comunismo, sino que se veía un lugar en plena decadencia, que estaba destinado a ser un punto neurálgico de los destinos del país por mucho tiempo, pero que cayó en ruinas, víctima hasta de la humedad y la lluvia. Para los búlgaros, ¿qué hacer con Busutya? Generó posiciones encontradas. Algunos planteaban que no había nada para rescatar allí, ya que era parte del pasado comunista que había que dejar atrás. Para otros, en cambio, el lugar se transformó en un símbolo del país, más allá del objetivo inicial para el que fue creado, y por eso había que destinar esfuerzos para su conservación. En ese contexto, hace algunos años, se tomaron pequeñas medidas que buscan que el monumento no se siga deteriorando. Por empezar, hay guardias y vigilancia constante, por lo que ya no es posible escabullirse para ingresar ni es posible obtener una autorización. La parte positiva es que esto sucede para cuidar el lugar mientras se evalúa cuál es la mejor manera de conservarlo. Es que en 2019 se consiguió una fuente de financiación para tal fin. La Fundación Getty destinó $185.000 para elaborar un plan, que comenzó a ejecutarse poco después. Quienes se hayan interesado en conocer de primera mano este lugar tienen que tener en cuenta varias cosas. Primero, que no existen demasiadas excursiones organizadas ni hay transporte público al lugar. Como dijimos, está en una zona muy inhóspita en medio de los montes. La forma más recomendable para ir es en auto. Desde Sofía son unos 250 kilómetros y en la última parte de la carretera seguramente nos cruzaremos con muy poca gente por lo desértico del lugar. Ah, y otra cosa, no recomendamos para nada ir en invierno, donde los riesgos por el clima son mucho mayores. Por último, queremos conocer tu opinión. ¿Te parece que deberían destinarse esfuerzos para conservar este lugar? Déjanos tu comentario más abajo. Y si llegaste hasta acá, te invitamos a que nos apoyes para que podamos seguir creciendo. Podrás comprar nuestro primer libro, sumarte como miembro y aportar al canal o darle me gusta a este video. Nos vemos la próxima.